Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo coloquio en educación. En esta oportunidad pues tenemos el agrado de escuchar al profesor Jonathan Virgués Rodríguez. El profesor nos va a hacer una presentación titulada Libreta de bocetos. En nuestro coloquio de educación pues ya hemos presentado varios avances de investigaciones que se han hecho sobre el tema educativo, tanto en la maestría en educación de la Universidad Nacional como también en otras instituciones académicas. El profesor Virgués es magíster en Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, licenciado en Educación Artística de la Universidad del Tolima y diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Es director del sitio web La Libreta de Bocetos, blog de maestros de arte. Ha tenido experiencia en docencia por 10 años. Durante los últimos años ha formado parte de los diferentes grupos de investigación, entre ellos el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico en el IDEP de la Secretaría de Educación de Bogotá y la revista El Malpensante. Actualmente centra sus intereses académicos e investigativos en la publicación del libro 20 años de ilustración en la revista El Malpensante. Asimismo, en investigaciones sobre la imagen, el arte americano clásico y la educación artística en su amplio espectro. Entonces, profesor Virgués, con mucho gusto, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor David. Pues muchísimas gracias por asistir. Uno de los intereses que, digamos, que nos unen en este momento es como poder vincularnos a través del proyecto de la escritura y de la educación artística. Este proyecto de la libreta de bocetos lleva 2 años de funcionamiento. Inició, como generalmente uno ve en las diferentes propuestas de vanguardias artísticas, de proyectos editoriales, que es con una idea un poco altruista de hacer algo diferente de lo que está pasando en el proceso de la educación. Yo siempre he sentido que, digamos que los maestros en la educación artística tienen como un estereotipo que se les denominan artesanos, realizadores de manualidades, y su investigación plástica, estética o su obra termina relegada a un segundo plano. Este proceso, digamos, era como crear ese espacio de muchos debates y muchas discusiones que los dábamos los maestros de arte, de por qué estamos por fuera de esta esfera pública. Entonces, digamos que varios hemos sido como muy idealistas de esta época de oro en Bogotá, de los años 40, donde se reunían en los cafés, declamaban poesía, debatían temas, y sentíamos como que nosotros estábamos un poco como por fuera de estas reflexiones, que no habían dónde plasmarlas, dónde mostrarlas, y considerábamos que había que hacer algo. Generalmente uno tiende como a criticar mucho, quejarse mucho y como no plantear cosas. Entonces tomé la decisión de crear este espacio de reflexión. Este tema, digamos que tiene 2 líneas que van a la par, que a veces son muy difíciles de ver, pero espero como que en el transcurso de la presentación las podamos aclarar, y es cómo uno, a través de una teoría, plantea la práctica a la par, sin que ninguna de las dos sobrepase a la otra, no porque esté mal, sino porque era nuestro interés inicial. Y queríamos como construir un espacio donde pusiéramos como en juego las teorías de Rancière sobre el maestro ignorante y sobre esta idea de emancipación intelectual, y de Jurux como el docente como intelectual.
Entonces considerábamos que Internet era como un espacio donde los estudiantes o las personas que allí estaban podrían ser de una edad X, que no nos preocupara a nosotros, que también podríamos vincular estudiantes dentro del colegio, como que también los contenidos que aquí se realizaran fueran para maestros. Es decir, que si estábamos tocando un tema que fuera el análisis del tatuaje, este análisis le pudiera interesar tanto a los estudiantes de media como de básica, como universitarios o como autores o como maestros. Aquí tenemos como una de las frases como que llevaría esta teoría y sería: no existe una edad en la que no se puede aprender lo que se desea. Muchas veces uno siente como que uno da unos contenidos que no están de acuerdo a los intereses de los estudiantes, entonces de alguna manera es como quitarnos este peso de los planes de estudio y crear unos planes de estudio que nos alegren, que publiquemos por el interés de hacerlo y que a su vez en el diálogo de estos textos se creen como nuevos contenidos o nuevos intereses. Digamos que uno consideraría que pues uno puede aprender cosas de niños, o sea, si un niño sabe manejar un juego, si un niño se sabe realizar una actividad que uno no conoce, aceptarla, y a su vez como que uno pudiera hacer esto con las demás personas. Digamos que esta justificación está en que estos son algunos, al lado izquierdo ustedes ven algunos de los posts que están en la revista y que problematizan este tema de la educación y en especial de la educación artística. Entonces Avelina Lesper vino hace unos 2 años y con el Malpensante sacaron el libro El fraude del arte contemporáneo, y es un libro muy polémico. Avelina lo es, y les leeré como una cita que digamos que ella plantea en su texto. Dicen: si quieren ser artistas de verdad, saber pintar, dibujar, esculpir o hacer grabado, no podrán aprender con la profundidad y el rigor necesarios si es con este formato escolar. Y esto va, por ejemplo, es uno de los apéndices, pero hay varios textos que tienen esta reflexión, que si uno hiciera como una acumulación de tiempo, un estudiante en un año tiene 5 días de arte en comparación a las demás asignaturas. Entre esas también estaría como educación física y ética con este déficit. Y a lo largo de sus 11 o 12 años de educación, tendría, siendo uno generoso, 6 meses de educación artística en toda su vida. Y digamos, es muy preocupante porque en el documento 16, que es como uno de los ejes de la educación artística, plantean que, digamos, que el análisis histórico, la contemplación y la apreciación estética es de gran valor, pero termina esto siendo relegado por que ellos aprendan una técnica, que sepan representar cosas, que sepan hacer, que sepan gestualizar, y estas cosas terminan pasando en segundo plano. Entonces estos procesos terminan siendo como fracturas de primaria a bachillerato, de bachillerato a universidad, de universidad a maestría y doctorado, que nos preocupaba, y era en vez de nosotros hacer como la queja eterna, pues tratemos de crear un espacio para que cuando ellos quieran investigar sobre lo que les guste lo encuentren, y que los maestros también puedan entender cuáles son los intereses de los chicos y tengan un espacio de publicación sobre nuestros propios intereses. Al lado derecho van a encontrar diferentes publicaciones de arte, pero lo que uno analiza cuando las ve a fondo es que la educación artística y la problemática que hay sobre arte, historia del arte, procesos de investigación con niños, no sé, podría arriesgarme a decir generosamente que hay 20 textos y ellos todos los días están produciendo contenido. Entonces realmente es como un tema deficitario que había alrededor del arte. El arte siempre ha sido muy visionario, y podemos ver como esta línea de emancipación intelectual a través del arte. Él cuestiona bastante como el régimen de la educación y el régimen del conocimiento. Entonces podemos ver como en la figura estaría un músico o estaría un lector, donde lo que está escribiendo es reflejo de sí mismo. Esta es como una de las imágenes que vamos a ver a continuación y que ahí vamos a desarrollar.
Y estos objetivos, consolidar un espacio, estimular y colaborar en las investigaciones estéticas, promover estas prácticas artísticas, ser un atractor de saberes interdisciplinares, que es muy importante, cómo a través de la educación artística podemos vincular humanidades, problemas sociales, podemos tratar de manejar la cotidianidad y los problemas de la contemporaneidad desde las artes, pues lo abarca, y a su vez una formación colectiva en escritura en investigación basada en artes, que es muy diferente a la investigación en educación o la investigación pedagógica. Digamos que son otros procesos que este espacio permiten, a diferencia de otras publicaciones por sus estructuras fuertes. Los que vemos ahí son las personas que considero que están en diferentes colegios. Esto, digamos, es una de las partes de los autores, y entre ellos pues Heidi Victoria está reflexionando sobre afrocolombianidad e historia del arte. Yersinio Panqueva trabaja en un resguardo indígena y de juegos ancestrales, y a la vez como qué significa ser el indígena hoy en día en una ciudad. Zulma Delgado está trabajando a la par con la pedagógica. Ara trabaja los temas de feminismo, colonialidad y imágenes de la independencia. Liliana trabaja como folclore. Pablo Arias aborda bastante como el pensamiento complejo, la crítica literaria con la educación artística. Reinaldo, digamos, tiene una línea que me gusta bastante, y es que él trabaja en un colegio técnico, y es como lo técnico es una parte fundamental en el arte, tanto en los materiales como en los procesos. Alicia Macera es, bueno, digamos que ella es una de las cosas que se salen de estas estructuras, que no está en un colegio, sino que está en un instituto en Argentina, y ella aborda temas de arteterapia, drogas, consumo de sustancias, depresión. Tiene una línea muy interesante sobre el arte como elemento psicológico y como proceso de sanación. Danilo trabaja los temas de filosofía en torno al quehacer. Uno de sus textos es Pensar al dibujo, y él ahí propone una reflexión que es: mientras unas personas se dedican a escribir y a teorizar, cuando un artista o una persona dibuja, a su vez está haciendo una reflexión teórica. Y bueno, estoy ahí como director. Estos son algunos de, digamos, los libros ejes que tienen este tema. La noche de los proletarios, digamos, es muy importante porque es un texto de Rancière. Un grupo de obreros sentían que a ellos seguir una línea, digamos, seguir al sindicato fuerte que estaban construyendo nación, pero a su vez ellos estaban perdiendo tiempo para leer poesía, perdiendo tiempo para la pintura, no se sentían libres. Entonces esta idea de que hay que hacer lo que se debe con el tiempo que no se tiene es importante, porque el maestro, dentro de sus cotidianidades, tiene unas funciones muy bien establecidas que casi no dan tiempo para las reflexiones. Digamos que la investigación en educación y en primaria, media, lo que uno va a notar es que los maestros están casi como al ritmo de las instituciones, sin darle tiempos para pensar. Entonces, considerar que los maestros sacan tiempo de su ocio para publicar, para plantear las cosas que les gustan, para investigar temas, para ser rigurosos mes a mes y tener textos, pues es algo como que ha sido muy valioso, porque nos permite dimensionar la educación de una manera diferente, como salirnos un poco del sistema en el que estamos. Y bueno, el maestro ignorante, con su ejercicio de que le deja un diccionario a unos estudiantes, y mientras él aprende, los chicos aprenden. Entonces plantea otras reflexiones acerca de cómo se transmite el conocimiento. Estas son algunas como de las reflexiones que se plantean en este proyecto, que van a la par de las publicaciones. Por eso les decía como que bueno, esto es lo que nosotros pensamos y hemos tratado de hacer con el quehacer diario. Entonces, como el régimen de la explicación, como que el maestro explica todo y no se permite aceptar que es ignorante en muchas cosas y que muchos estudiantes nos pueden enseñar. Ustedes ya han tenido en este coloquio otros ejemplos como el hip hop,
a través de la danza y el cuerpo, como que se permita una aventura intelectual a la educación, como que eso es una vaina que uno se lanza ya y que esa incertidumbre a veces permite un aprendizaje mutuo. La ignorancia como intuición, si nosotros aceptamos que somos ignorantes y que los estudiantes son ignorantes también, podemos tener un diferente espacio donde seamos iguales. Este digamos que me gusta mucho. Todos somos ignorantes más allá de la edad o del saber. Hay una arrogancia también del saber. Pues digamos, reconocemos que la meritocracia va acompañado de un esfuerzo, pero también esto lleva implícita una arrogancia. Y confundimos la idiotez con la ignorancia, que son unos temas muy diferentes. Entonces, digamos como que estos procesos nos permitirían emanciparnos de los contextos en que estamos y crear unas relaciones entre personas sin catalogarnos maestros o estudiantes. Bueno, y esta es que es bellísima. Un padre pobre e ignorante puede instruir a sus hijos y enseñarles algo de valor. Asimismo, un niño puede aprender algo en internet de valor y enseñárselo a sus padres, cosa que nosotros conocemos, pero que quizás por el día a día olvidamos en nuestra práctica. Y estos son como algunos de los referentes que tenemos para el trabajo. Entonces está los profes como intelectuales, y considero que esta categoría de intelectual es la que le da Sartre cuando diferencia a un científico de un intelectual. Un científico es aquel que tiene un conocimiento muy apto y lo enfoca en una institución o en un proyecto sin mayor problema de qué dilema ético-moral lleve ese conocimiento. Un intelectual es que, sabiendo que ese conocimiento, ese proceso que le está haciendo, le puede afectar a la sociedad, pues él toma una determinación para que su conocimiento sea enfocado en favor de la mayoría. Y eso, digamos, es una de las funciones de los maestros, hasta qué punto nosotros estamos creando procesos de conocimiento en función de qué. Un ejemplo, la creatividad. Vemos que hay una línea con la creatividad que se está llevando al productivismo y se enajena de la disciplina y se incluso va en contra de la felicidad. Entonces, digamos como que estas reflexiones necesitaban un espacio que salieran de la reflexión que continuamente se dan dentro de las escuelas. Ya entrando como en los procesos del proyecto, pues hay una metodología editorial que es una recomendación que hizo Red Bradbury hace algunos años y es como la que ustedes pueden apreciar ahí. Generalmente los maestros comienzan una gran parte muy asustados y muy preocupados sobre sus procesos y es como, yo no creo que lo que yo piense sea valioso, seguramente otro lo dice mejor, no sé cómo escribir, tengo muchas cosas en la cabeza pero no sé cómo decirlas. Entonces una de las cosas que este proyecto es como, dale, inténtalo y nosotros hacemos un proyecto editorial con tu trabajo. Cuando veo que hay un compañero que tiene una línea más clara sobre el texto, pues le digo, mira, por favor, hazle unos comentarios, que se puede reforzar, que está bien, cómo se hace, o pues bueno, en la mayoría de los casos yo soy el que estoy llevando la línea para que la gente pierda ese miedo. Y a su vez, con estos textos que empiezan a salir, pues se llevan a otras facetas. Digamos que la libreta de bocetos funciona como un nivel de escalas para que las personas puedan publicar en diferentes espacios, saliéndose de los textos académicos que tradicionalmente están. El problema de las artes es, por ejemplo, uno cómo puede indexar un poema, o uno cómo puede indexar una pintura o una obra de teatro. La reflexión, la obra y el quehacer están en el caso de una obra de teatro, en el guión, en la puesta en escena, en la escenografía, en los actores. Y muchos maestros terminan diciendo, es que mire, yo ya hice esto y esta es mi producción, pero no la ven. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Traducirlo a texto académico. Entonces, muchos maestros de arte terminan haciendo dos procesos y sienten que es mucho más desgastante que sentarse en su propia obra o seguir con su proceso. Entonces, digamos que un blog virtual permite subir videos de YouTube, subir GIF, permiten enlazar textos, hacer hipertextos,
crear, no sé, líneas de tiempo interactivas, que son como si uno la cita la pusiera tangible para que la persona dice, oiga, yo cito este libro, pues ahí tiene el libro gratuito, si lo quiere analizar, diferente a los textos o diferente a las citaciones que se están haciendo en APA. Entonces, este espacio como de uno poder compartir textos, poder compartir experiencias, facilita un poco la indexación y el manejo de las normas reglamentarias en función del conocimiento. Esta es como la estructura que se maneja en la libreta. Entonces, hay una dirección, esa dirección se puede dividir en 3 espacios: en la edición de textos, en la creación de proyectos y cómo uno puede dirigir esos proyectos. Digamos que, por ejemplo, con Yersinio estamos trabajando sobre sus textos de arte rupestre, sus textos sobre comunidades indígenas, y la idea es como que cada elemento donde él pueda participar con sus textos en unos eventos se dirige allí. Los textos que tengan que ver con feminismo y mujer, los maestros que han escrito sobre eso se dirijan directamente. Entonces se hace como una gestión de visibilización. En cuanto a edición, pues se trata también como considerar que la literatura, la poesía puedan ser una herramienta pedagógica más allá de la explicación cómo, sino en su lectura y apreciación. Un poco, pero pues resisten. Y la indexación pues tiene que ver con qué normas de indexación necesita el arte. Pueden ser textos académicos, pueden ser revistas culturales, pueden ser fanzines, pueden convertirse en cómics. Entonces la idea es como mirar cómo este gran eje del arte desde los colegios termina impregnando otros espacios. Entonces, digamos que ya en su estructura, la parrilla de contenidos, hay contenido multimedia, los contenidos que se organizan a través de los perfiles, los que se dividen con otras redes, y con esta idea de que el maestro sea un intelectual. Y pues también nuestra propuesta es que esta libreta de bocetos se convierta en un repositorio donde lleguen diferentes textos de arte. Uno puede encontrar que en la ciudad pasan muchas cosas, pero también están como difuminadas en muchos espacios y que se pierden en tanta información que hay a través de redes. Entonces, por lo menos que se encuentre en un lugar donde qué está ocurriendo del arte, pues digamos que ese es como nuestro interés, hacer como un repositorio de contenidos claro. Y hay una parte que son los textos recuperados, entonces textos que plantean debates sobre arte, manifiestos del arte, que hablen sobre las categorías de arte, sobre la historia y sobre las traducciones. Lo de las traducciones, digamos que se está llevando a través del manifiesto antropofágico. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo ahorita y uno lo que hace es como una selección de esos textos y al traducirlos los hacemos propios. La antropofagia desde el manifiesto brasilero del arte plantea que uno aprende del otro cuando lo hace propio, y con las traducciones pasa, muchos de estos términos son ajenos para nosotros y cuando nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje cotidiano o a nuestro quehacer, lo asimilamos. Pues finalmente, digamos que aquí podemos ver como uno de los ejes que nos interesa, crear una nueva dignidad para los maestros de arte, que dialoguen con galerías, que dialoguen con la crítica, que dialoguen con los espacios, porque un artista no solamente se forma en la universidad, sino que es un proceso muy largo que como que se obvia, pero que realmente pasan muchas cosas. Considerar que la investigación también se realiza desde los niños. El valor de los autores, que se creen eventos, que se construyan proyectos a través de estas redes de conocimiento, la gestión de publicaciones, la emancipación del maestro que considere que es un ser valioso para la sociedad, descentralizar, porque generalmente mucho del saber está en las grandes ciudades y hemos tratado también como de tener contactos con las regiones, con el Caquetá, con Popayán, con pueblitos de Antioquia, que se muestre qué está pasando, que a veces son cosas que le toca a ellos con las uñas y por este interés de que esto funcione resalte. Y las alianzas. Hasta el momento, digamos, hemos gestionado alianzas con Fundación Compartir, Entre las Artes, Red Académica, Revista Cronopio y Magisterio, que con ellos estamos continuamente creando contenidos y a su vez gestionando procesos para que los maestros se visibilicen.
Este mapita que ven ahí es más o menos las zonas donde hasta la fecha nos han leído. Entonces hay una gran concentración de textos en Colombia, pero a su vez, digamos que Internet permite que los textos se traduzcan directamente. Y es como muy interesante pues empezar a considerar esta plataforma como una manera de diálogo con otros procesos, que también de alguna u otra manera uno supone que alguien está interesado en estos contenidos y que allá sirven de algo que un maestro de una escuela del Caquetá, de San Vicente de Caguán, publique algo y que se lo puedan leer en Japón, en Australia o en Canadá. Ese, digamos, es como de nuestras esperanzas. Y pues bueno, finalmente pues invitados a que conozcan el sitio y pues muchísimas gracias por el espacio. Bueno, profesor Piguet, muchas gracias, muy amable. Pues bien interesante lo que nos ha compartido. Tiene diferentes aristas y diferentes elementos muy buenos. En primer lugar, pues me llama mucho la atención pues que comience su exposición precisamente sobre la reflexión pues, de Giraud sobre la interpretación del profesor, del docente escolar como investigador, ¿ya? Y sobre todo que se interprete la institución escolar como un centro también de investigación, donde no necesariamente está atado a una universidad o a un centro de investigación, sino que esta también se puede realizar en el medio escolar. Y esa parte me parece, por supuesto, muy importante y valiosa rescatar. Por supuesto, también pues bien interesante la reflexión que usted hace sobre pues esa dicotomía pues que tiene precisamente el sistema educativo, ¿no? Es decir, en el sentido de que se tienen unos planes de estudio rígidos, ¿cierto?, donde hay que cumplir con ellos, y al mismo tiempo, pues, lo que significa el placer de aprender y el placer de conocer, donde prácticamente ese placer y ese deseo de aprender se pierde, ¿ya? Y eso lo he visto, es decir, ahí sí que se me viene a la cabeza, pues, ese movimiento que hay de reflexión sobre un crimen llamado educación, ¿ya? Es decir, hasta qué punto en realidad la educación se está convirtiendo en un crimen que daña precisamente a las nuevas generaciones, y me parece muy importante. A mí me gustaría hacerte una pregunta, y es precisamente tu opinión, pues al ver que pues, la educación está estructurada, es muy formal y es castrante y tiene muchos problemas, eso todos lo sabemos que tiene muchos problemas este sistema, desde el arte. También esa pregunta se la haría a una persona que se gradúa en educación física, en lo que tú lo comentabas, que también son como unos marginados, como unos agregados ahí a los conocimientos fundamentales, que es matemáticas, que es esto, como si fuera el conocimiento y el saber único y unívoco. ¿Tú no ves una posibilidad, por ejemplo, de crear instituciones escolares donde su currículo, su estructura sea solamente el arte, solamente el deporte, solamente algo? Es decir, yo vería eso muy viable. Pues en ese caso yo creo que pues la educación también se ha implementado desde una línea, pero desde que nosotros, digamos, tenemos como conocimiento de nuestra especie y qué se hizo, sabemos que siempre se ha educado. Y en ese sentido considero que se puede trabajar a partir de ejes atractores, digamos como si construyéramos un sistema solar donde hay un eje principal y sobre ese principal giran otros temas u otros contenidos, sin que se pierda este interés. Habría que pensar en este momento de la historia, pues cuál sería este eje, ¿no? O sea, crear un ser humano en valores, crear un ser humano productivista, crear un ser humano sensible, porque también, pues todas en demasía pues, se corresponden, o sea, uno no puede negar que la matemática y el arte se corresponden, que la química y la matemática se corresponden, o sea, todas las áreas se corresponden, pero habría que pensar cómo hacer este paso escalonado
para que no sufran algunas generaciones, y creo que eso ha sido como los choques que se han dado. Los planes decenales de educación parece que hicieran una fractura de lo que debe ser a largo plazo, y después es como, mira, nuestro proyecto de inglés fracasó. O sea, esa línea donde todos íbamos a ser bilingües no está. Nuestro proyecto de, digamos, de ciudadanos está fracasando. Estamos en una crisis ética sobre la corrupción, que ahorita está generando unas preguntas, por ejemplo, en las academias de derecho, hasta qué punto la ética se debe reforzar. Entonces no es solamente lo que pasa en el colegio, sino lo que pasa en la educación en general, y consideraría que se puede crear de diferentes maneras. El arte es muy valioso, lo reconocemos, pero también en el arte hay un mito, y es que el arte es bueno. O sea, cuando uno recuerda la música, cómo se utilizó para la tortura, o la música, cómo se ha utilizado como un elemento que fortalece las guerras, entonces pues digamos que no es tan bueno, pero consideraríamos que sus bondades son necesarias para el siglo en que estamos, y pues haciendo un buen arte, porque digamos que hay una idea de que los niños van a una clase de arte y la maestra está tocando guitarra y todos se pintan la carita y ponen manitas en la pared. Y cuando uno ve el trabajo de los artistas, es una disciplina pues muy fuerte. Entonces también venderle esta idea como que nosotros vamos por un jardín de rosas y que el arte no es una disciplina seria, pues también sería un error. Entonces, digamos que para cerrar esta pregunta, hay que replantear la educación, y que el arte tome un papel preponderante es necesario, y que dialogue mucho más fuerte con las demás asignaturas, pues fomentaría a una investigación mucho más interesante para tanto el maestro como para el estudiante. Bueno, un comentario hace una pregunta, y es que precisamente el tema de los ciclos hace parte de una de las experiencias significativas que el IDEB acompaña, porque precisamente se convierte en una oportunidad para dar voz a los maestros que son investigadores y que precisamente en el aula encuentran a través de su quehacer educativo muchas preguntas y reflexiones, ¿sí?, que se quedan a veces allí. Entonces lo que también hace el instituto es precisamente fortalecer esas potencias de investigación en los profesores, y pues esta experiencia posibilita eso, generar, ya sea a través de este blog, la voz del maestro, ¿no?, su reflexión, su precisión, y desde ahí configurar nuevas potencialidades para transformar las prácticas educativas en el aula y por supuesto en la escuela. Entonces a mí me parece que es una experiencia bastante enriquecedora y que alimenta precisamente, y yo creo que genera, digamos, una postura de reflexividad también, y que alimenta este conocimiento que a veces es sustantivo, pero que se puede volver formal en el contexto de la educación. Consideramos que la investigación no puede ser solamente un único camino, y los resultados de investigación no pueden ser un único camino. Por eso digamos que la alianza está con universidades y centros de investigación académicos, porque obviamente es una manera de construir conocimiento que también consideramos valioso, pero a su vez también revistas culturales donde el conocimiento se dé a través de, como lo mencionábamos, cuentos, crónicas, entrevistas. Una entrevista y la conversación puede ser un saber muy valioso. Yo recuerdo, por ejemplo, una investigación que se realizó sobre arte rupestre, y fue un antropólogo con un maestro que cogieron con los chicos a mirar cómo podían sacar los colores que estaban en una piedra con petroglifos. Y pues hacer eso una persona sola no tiene como el mismo potencial del niño con la naturaleza. Entonces los chicos hicieron una amplia investigación, cogieron materiales, o sea, hay maneras donde la investigación con los niños da grandes resultados, y es una deficiencia que tenemos, y es una posibilidad que hay, cómo el saber de doctorado puede hablar con niños de 5 años o viceversa, y creo que digamos que ese es nuestro interés, y esperamos que de alguna manera podamos construir ese camino. ¿Este blog solo funciona para docentes? O digamos, yo como artista plástico también puedo proponer. Lo que nosotros tratamos es de construir diálogos, de que se pueda, no solamente esto sirva para los maestros, realmente es una herramienta,
Pero si nosotros no hacemos esto, pues estaríamos siendo igual que lo que criticamos. Entonces nuestro interés es poder crear diálogos que se construyan a través de los mismos intereses. Bueno, muchas gracias. No, bueno, ustedes. profesor Virgués, muchas gracias. Muy interesante, dejó abiertos pues muchos puntos, así reflexiones interesantes. Pues como saben, los invitamos a ver los demás videos también que están en nuestra página de YouTube, en el canal de YouTube, perdón, en el canal de YouTube de Investigación en Educación. Y pues bueno, invitarlos al siguiente coloquio. Profesor Virgués, muchas gracias, Bueno, muy sí. amable. Gracias. Gracias por haber venido, gracias por asistir. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos.